Muy buenos días, mis hermanos, es un gusto volverlos a saludar, volvernos a ver a través de estos medios de Facebook, en donde gracias a Dios podemos seguir animándonos, seguir aprendiendo de su palabra, seguir edificando nuestras vidas a través de estos mensajes, de las alabanzas. Y me gustaría, antes de poder orar, darle la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando esta mañana, porque es un hermoso día, es un gran día. ¿Por qué? Porque tenemos ese tiempo disponible para atender las cosas de nuestro Dios. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia y en Proverbios 3, del versículo 1 en adelante. Antes de orar, me gustaría compartir esta palabra de Dios, que dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Efectivamente, en este tiempo de angustia, de preocupación, lo que debemos de hacer nosotros es ocuparnos de la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyendo y estudiando su palabra. A través de eso nos va a dar paz, nos va a dar toda la confianza para seguir adelante en estos momentos. Vamos a hacer una oración para iniciar el servicio de esta mañana. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por este tiempo, por este gran privilegio que nos das de podernos reunir nuevamente a través de estos medios que tú has facilitado también, Señor. Gracias te doy por cada uno de los hermanos, de los invitados que nos están escuchando en esta transmisión. Y también te quiero pedir por aquellos que están enfermos en los hospitales, en sus casas, que seas tú, Señor, la medicina, que tú los sanes, que tú tienes un propósito perfecto en sus vidas. También te quiero pedir por aquellos que están ahí cuidando a esos enfermos, como los médicos, las enfermeras, camilleros, todo ese personal que se encarga de ellos, Señor, que tú los cuides, que tú cuides a sus familias, que las tengas con bien. Pero algo muy importante, Señor, que tú permitas que alguien pueda hablarles de ti, que puedan doblar sus rodillas y reconocerte como su Salvador personal. Gracias te damos por ello, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, le vamos a pedir a Pablo que pase, por favor, para que nos dirija el primer bloque de alabanzas. Y bueno, hermanos, les voy a pedir que ahí donde están que se puedan poner de pie y vamos a cantar esta canción. Se llama Este es el día. Y aunque estemos en nuestra casa, donde sea que estemos, la situación que estemos viviendo, dice salmista, este es el día que ha hecho nuestro Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Y vamos a cantar esto. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él. Una vez más, este es el día. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él. Venimos a alabar, venimos a exaltar, con nuestras vidas su nombre adorar. Bien fuerte, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
venimos a alabar, venimos a exaltar, con nuestras vidas su nombre orar. Y bien fuerte donde estás, aleluya. Aleluya, 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 nuestro Dios. Aleluya, 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 nuestro Dios. Última vez, aleluya. Aleluya, 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 nuestro Dios. Venimos a alabar, venimos a adorar, con nuestras vidas su nombre adorar. Hermanos, el siguiente canto se llama Sobre la Cruz y me gustaría que cuando la cantemos pensemos en el sacrificio de Cristo, pero más que el sacrificio de Cristo, nosotros qué debemos hacer en gratitud a eso. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste a mí. Así quiero amarte. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte y vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reserva, me amaste a mí. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte y vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reserva, me amaste a mí. Así quiero amarte. Así, así. Así quiero amarte. Muy bien, pueden tomar sus lugares. Y muy buenos días, queridos hermanos.
Gracias a Dios porque nos permite el día de hoy poder reunirnos una vez más como iglesia a través de estos medios digitales, y agradecido con Dios también en esta mañana porque me da el privilegio de poder compartir el día de hoy su palabra con todos ustedes. Y bueno, pues mi oración también el día de hoy es que este estudio sea de gran bendición a sus vidas como lo ha sido también a la mía. Es por eso que antes de que comencemos con el estudio, quiero mencionar un poco acerca del último canto que acabamos de entonar. La semana pasada yo les hablaba acerca de que cantos como estos nos hacen recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Me gusta entonar cantos que exalten el sacrificio de Cristo y exalten la obra de Cristo en la cruz. Y este canto es uno de mis favoritos en especial, porque dice: sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. ¿Sabe? Nuestro Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros por una sencilla razón. La razón es que Dios es fiel. Pero eso ya lo sabemos. De hecho, creo que todos lo saben. Los religiosos también lo saben. Es por eso que el estudio del día de hoy nos enseña que la única diferencia entre un religioso y un verdadero hijo de Dios es que el religioso sabe que Dios es fiel y agradece un día domingo y se va y se olvida de Dios toda la semana. Y el verdadero hijo de Dios sabe que Dios es fiel, pero responde a Dios con la misma fidelidad. Le es fiel también a Dios. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de la fidelidad, no la fidelidad de Dios, la fidelidad del hombre hacia Dios, basándonos en una historia extraordinaria. Pero ¿qué le parece si antes de que abramos la Biblia y pongamos este tiempo y comencemos a estudiar, vamos a orar? Antes de abrir la Biblia, vamos a hablar con el autor de la Biblia. Le invito a cerrar sus ojos y oremos. Bendito Señor, mi Padre Celestial, le agradezco, Señor, en esta mañana nuevamente, Señor, porque nos ha permitido estar aquí reunidos. Mi Dios, quiero rogarle para que, Padre, el día de hoy hable a mis hermanos, mi Dios, a través de su palabra, a través de este pasaje, mi Dios, que vamos a estar estudiando. Mi Dios, permita que podamos ser un pueblo fiel. Que, Padre, no nos desviemos, no pongamos nuestra mirada en otras cosas, en otras prioridades, en algo que no sea usted, mi Dios. Le rogamos, Señor, que nuestro corazón sea un corazón sensible en esta mañana y que podamos escuchar claramente su voz para poder aplicarlo a nuestras vidas. Agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le puse como título a este estudio: poniéndose en sus zapatos. Y no sé si en todos los países de donde nos están viendo utilizan esta misma frase, pero aquí en México utilizamos esta frase muy seguido. Es una frase muy popular: ponerse en los zapatos del otro. Esta frase es muy popular y hace referencia a la empatía que uno puede tener con otra persona o colocarse en el lugar de otro para sentir lo mismo, sea bueno o sea malo. Es decir, cuando vemos que una persona está teniendo mucho éxito, no sé, acaba de recibir algún título universitario, acaba de recibir algún ascenso en el trabajo, acaba de recibir algún bono económico, decimos: oh, me encantaría estar en sus zapatos. Esta frase también la aplicamos para cosas que no son muy agradables. Cuando vemos también que alguien se encuentra sufriendo, decimos: pobrecito, no me gustaría estar en sus zapatos. Esta frase es una frase que hoy la vamos a utilizar mucho. Es una frase que no está en la Biblia como tal. Si quería buscarla en la Biblia no nos encuentra allí literalmente, pero es la frase que justamente Dios le da a uno de sus profetas. El día de hoy vamos a hablar acerca del profeta Oseas. Dios le pide al profeta Oseas que se someta a una situación muy similar a la que él vive día con su pueblo, para ejemplificarnos y resaltar nuestra infidelidad hacia él. Les voy a resumir un poquito acerca de la historia de Oseas. Para no leer todo el capítulo, porque el tiempo es muy corto aquí en cámaras, quiero que abra su Biblia en el libro de Oseas, por favor, en el capítulo 1. Y mientras lo va buscando, les voy a resumir un poquito. Búsquelo en su Biblia, porque hoy no van a aparecer los versículos aquí abajo. Así que chéquelo en su Biblia. Si no la tiene, vaya por ella, para que juntos podamos leer claramente la palabra de Dios. Esta es la forma en la cual Dios le dijo a Oseas que se pusiera en sus zapatos. Dios le pidió que buscara una esposa, pero de antemano le hizo una advertencia. Le hizo saber que su esposa le sería infiel. Le dijo que ella tendría muchos hijos,
pero que algunos de esos hijos serían hijos de otros hombres. ¿Se imagina nada más esta historia? ¿Se imagina nada más lo que Oseas pudo haber estado pensando o sintiendo en aquel momento? Su mujer de Oseas, que se llama Gomer, escogió un mal camino y recurrió a la profesión más antigua que la humanidad conoce. Se dedicó a la prostitución. Ahora, durante todo este tiempo, Gomer conoció a muchos hombres. Al dedicarse a la prostitución, le fue infiel a Oseas durante mucho tiempo. Y Oseas tenía dos opciones. Tenía la opción de llevar a Gomer ante los ancianos de la ciudad para que le aplicaran la famosa ley mosaica, que algunos ya saben a qué me refiero, es llevarla ante los ancianos de la ciudad y bueno, pues el pueblo la apedrearía hasta que muriera Gomer. En ese caso, Oseas no hubiera quedado como el malo de la historia, ya que esta ley hubiera justificado en este caso a Oseas por actuar de esa manera, ya que la que estaba siendo infiel había sido Gomer. Y Oseas, bueno, hubiera quedado justificado, hubiera quedado libre, hasta cierto punto su dignidad como varón también hubiera quedado intacta. Pero en lugar de aplicar esa ley mosaica, aplicar la ley ante Gomer, Oseas decide obedecer a Dios y perdonarla. Y dice en el capítulo 1, versículo 2 del libro de Oseas, dice así, dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Esa es la instrucción que Dios le da a Oseas. El profeta Oseas nos muestra la infinita misericordia de Dios a través de su propia historia. Él vivió en carne propia la infidelidad que el pueblo le estaba haciendo a Dios. A pesar de la continua infidelidad de su mujer, él la sigue amando y perdonando. Nos enseña que Dios tiene la misma disposición hacia su pueblo rebelde. En la historia de amor del profeta Oseas y su amada Gomer, encontramos varias similitudes entre la historia de amor de nuestro Señor Jesucristo y su novia, futura esposa, su amada iglesia, es decir, nosotros, que en muchas ocasiones seguimos siendo infieles, así como lo era Gomer. El nombre de Oseas, hoy vamos a hablar mucho acerca de los nombres de las personas, porque los nombres nos van a hablar mucho acerca de la historia, nos van a contar los nombres de ellos, nos cuentan la historia verdaderamente como lo queremos ver el día de hoy. El nombre de Oseas se puede traducir como Josea, que significa salvación. ¿Sabe? Esta es la misma palabra que se utiliza en el hebreo para hacer referencia a Josué. Quizás la historia de Josué les suene un poquito más. Bueno, estos dos significan salvación. Y es la misma palabra que en el Nuevo Testamento, en el griego, se utiliza para describir a Jesús. Por lo que hoy podemos saber que Oseas es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Mientras que Gomer, la esposa infiel, representa a la iglesia de Dios que día a día también le es infiel a él. Así como Gomer puso sus ojos en otros hombres y le fue infiel a Oseas, nosotros en distintos momentos también ponemos nuestros ojos en distintas pasiones que este mundo nos ofrece, dándole la espalda a nuestro Dios y siéndole infiel a Él. Ahora nuestro Dios es un Dios de oportunidades. ¿Se acuerda que Oseas tenía dos opciones? Aplicar la ley sobre Gomer y haciendo que la apedrearan, llevándola ante los ancianos, pero él eligió otra opción, él eligió perdonarla. Ahora cuando nosotros llegamos a este mundo y le somos infieles a Dios, nosotros también tenemos esas dos opciones, o Dios tiene esas opciones, de mandarnos y castigarnos a una muerte eterna, pero en lugar de eso, Él decide darnos una oportunidad y perdonarnos si le recibimos en nuestro corazón. Es por eso que digo que esta historia se parece mucho o hace mucha similitud a lo que vivimos el día de hoy con nuestra fidelidad hacia Dios. Dios usa los nombres de los hijos de Oseas, que son 3 que vamos a estudiar el día de hoy, para comunicarnos un gran mensaje. Recuerda que los nombres en aquellos tiempos describían mucho más acerca que no era simplemente un calificativo para referirse a una persona, sino nos daban mucha más información, como cómo se encontraba el pueblo en ese momento, qué le hacía recordar al ver a esta persona. Eso significaba un nombre en aquel tiempo. Es por eso que el día de hoy estos 3 hijos de Oseas nos representan a 3 tipos de creyentes hoy en día.
Y quiero que los analicemos para poder identificar en dónde nos encontramos, para ser restaurados a la luz de la palabra de Dios. Por ello, también en cada punto, cada uno de estos nombres de los 3 hijos, los vamos a finalizar con una forma de demostrar nuestra fidelidad a Dios. Vamos a ver el primero. Dice ahí en Oseas capítulo 1, versículo 3. El primer hijo dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar al reino de la casa de Jezreel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Sabe? El primer hijo se llama de esa manera, Jezreel. Es el único nombre de Gomer que la Biblia menciona que es hijo de Oseas. Dice en el versículo 3 que ya leímos, le dio a él un hijo. Jezreel representa al hijo cristiano, aquel cristiano hijo de Dios que es amado por Dios por el simple hecho de ser su hijo. Pero sabe, como en todos los casos, quizás en todas las familias ocurre, a veces los hijos crecemos abusando un poco del cariño y el amor que nos dan los padres y comenzamos a hacer cosas indebidas. El nombre textual de Jezreel, la traducción o el significado es Dios esparcirá o Dios vengará. Además, el nombre de Jezreel nos recuerda el lugar en donde había habido muerte y guerra en el pasado. Quiero que me acompañe a un pasaje que se lleva a cabo en un valle que lleva el mismo nombre, el valle de Jezreel. Acompáñeme 350 años atrás, en el libro de Jueces, capítulo 6. No lo vamos a leer. El día de antier, hace 2 días, estudiamos con los jóvenes justamente este pasaje. Quizás usted, si conoce de Biblia, sabe que vamos a hablar acerca de Gedeón, en Jueces, capítulo 6. No lo vamos a leer el día de hoy, solamente un versículo que es el que quiero que podamos estudiar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de Gedeón y le voy a resumir un poco esta historia. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, en Jueces capítulo 6, versículo 1, dice que el pueblo de Israel le había sido infiel a Dios. Hablando de infidelidad, hablando de infidelidad de Gomer hacia su esposo, del pueblo en aquel tiempo, en los pueblos de Oseas, ya eran infieles. En nuestros tiempos vemos que en muchas ocasiones le somos infieles a Dios. Y en aquellos tiempos, en los tiempos de Gedeón, el pueblo le había sido infiel también a Dios. Y dice que por ese motivo Dios los había entregado durante 7 años en mano de los madianitas. Resumiéndole un poco la historia, sabemos que los madianitas venían y se robaban la comida del pueblo de Israel, se llevaban sus animales cuando ya tenían un tamaño decente, un tamaño allí listos para ser sacrificados, se los llevaban y bueno, pues prácticamente el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo en cuarentena como el que estamos viviendo nosotros. Ellos se la pasaban también encerrados, se la pasaban espantados, escondidos, porque sabían que si salían a cosechar lo que habían sembrado, los madianitas enseguida iban a venir y se lo iban a llevar. Entonces ellos tenían miedo y padecían hambres y muchas cosas. Pero un día Gedeón decide marcar la diferencia y comenzar a trabajar. Él pensó, bueno, los madianitas vienen y se llevan nuestro alimento, entonces yo voy a agarrarlo y lo voy a esconder. Esa actitud de trabajo y esa actitud de esforzarse le agradó tanto a Dios, que dice la palabra de Dios que vino el ángel del Señor, se le apareció a Gedeón y le dijo: Gedeón, tú eres un hombre esforzado y valiente, porque no te has quedado en este tiempo de cuarentena sin hacer nada, sino que has estado trabajando, eres un hombre esforzado y valiente. Y dice que le da ciertas instrucciones y le dice: tú vas a vencer, tú vas a dirigir a un ejército de 300 hombres para vencer a todos los madianitas y a los amalecitas que están agobiando al pueblo de Israel. Y entre tantas cosas que hizo Gedeón, que el día de hoy no es el objetivo de este estudio, quiero que lleguemos a un punto en el cual Gedeón llega ante el altar del dios de los madianitas, que eran los Baales. Era Baal, la estatua de Baal y la imagen de Acera. Y dice que Gedeón derrumba el altar de Baal, quema la imagen de Acera y en ese lugar pone un holocausto a Dios. Dice que él le dio miedo hacerlo de día porque lo fueran a descubrir, así que fue de noche cuando todos estaban dormidos y realizó esta tarea. Al siguiente día, no faltó por ahí uno que otro vivo,
que alcanzó a ver a Gedeón, o que a lo mejor Gedeón dejó algunos rastros, o simplemente por el altar que había dejado Gedeón se dieron cuenta de que había sido él y dijeron: el que hizo esto fue Gedeón, vamos a atacarlo a él. Y dice que en el versículo 33, que es el versículo que yo quiero que lleguemos el día de hoy, dice ahí en Jueces 6:33: pero todos los madianitas y los amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Ahí está nuevamente el nombre que 350 años después iba a ser el primer hijo de Oseas. ¿Sabe? Jezreel representa al creyente común que cuando le es infiel a Dios se oculta y se refugia en su pecado para justificar su culpa. Los madianitas en este momento, sin el altar de su dios Baal, estaban en la oportunidad perfecta para alejarse de Baal, para ver que su Dios no había tenido el poder suficiente para atacar personalmente a Gedeón, y era la oportunidad perfecta para que ellos voltearan su mirada y pudieran ver al Dios verdadero, al Dios de Gedeón. Sin embargo, en lugar de eso, ellos se fueron a ocultar en el valle de Jezreel para seguir atacando. Y sabe, hermano, el nombre de Jezreel nos hace recordar o nos representa a aquel creyente que cuando le es infiel a Dios, en lugar de arrepentirse de su pecado, simplemente va y se refugia en su propia culpa. Yo le puse como título a este primer punto: el que se da cuenta de su pecado y se esconde. En Jueces 6:33 encontramos eso. Ahora, esto de ocultarse no es nada nuevo. En Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, versículo 8, Adán y Eva, los primeros hombres que pisaron este planeta, hicieron algo similar también. Ellos también fueron y se ocultaron, dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Saben? Adán y Eva, también cuando le fueron infieles a Dios, cuando pecaron contra Dios, en lugar de ir y arrepentirse delante de Dios, también fueron y se ocultaron entre los árboles, entre el valle. Se ocultaron también de su pecado para justificar su culpa. Hermano, cuando usted y yo le somos fieles a Dios y ponemos nuestros ojos en algo más que no es Dios, ¿en qué justificamos nuestra culpa o nuestra infidelidad? Algunos reflejan su infidelidad a Dios ocultándose en el valle de sus propias ocupaciones. Justificar nuestra infidelidad en nuestra escuela o en nuestro trabajo es la excusa perfecta, porque es muy bueno ocuparnos en este tipo de cosas. Pero hay muchas veces en las cuales le somos infieles a Dios y ponemos como prioridad nuestra escuela, nuestro trabajo. A veces ponemos todo este tipo de cosas como prioridades, nuestras ocupaciones diarias, porque sabemos que es bueno, y a veces decimos: es que no llegué a la reunión de jóvenes porque es que estuve haciendo mucha tarea, es que mi escuela también es importante. Y sabe, hermano, quizás este sea el motivo por el cual el día de hoy existen tan pocas personas conectadas el día de hoy. Quizás el día de hoy existen personas que están poniendo su mirada en otras cosas que no es Dios, justificando su infidelidad en sus propias ocupaciones. Algunas veces también ocultamos cuando le somos infieles a Dios, ocultamos nuestro pecado en nuestra ignorancia. Es decir, pecamos y decimos: es que lo hice porque yo no sabía que esto era pecado. ¿Sabe? Nuestro Dios nos da su palabra para que el día de hoy no pequemos de ignorancia, porque la ignorancia también es pecado. Mi hermano, si el día de hoy no sabemos muchas cosas, no tal vamos a saber todo. Pero el Señor nos da su palabra para que día a día le busquemos y cada vez seamos menos ignorantes espiritualmente y cada vez podamos conocer más a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra ignorancia tampoco puede ser un pretexto para ocultar nuestro pecado. También hay algunos momentos en los cuales justificamos nuestro pecado en terceras personas. A veces decimos: es que yo estoy bien desanimado porque durante este tiempo de cuarentena nadie se ha ocupado en llamarme, nadie me ha visitado, nadie me ha mensajeado.
Y en muchos estudios que hemos escuchado también aquí en el servicio, hemos escuchado que es bien importante que como hermanos en Cristo nos estemos visitando y estemos atentos unos de otros. Pero si por alguna situación nadie me ha llamado, nadie me ha visitado, nadie se ha preocupado por mí, ¿sabe mi hermano? Eso tampoco es un pretexto para hacerle infiel a Dios. Esto de echarle la culpa a terceras personas es también algo muy viejo. Adán, cuando Dios le preguntó, ¿por qué estás haciendo esto?, también dijo, es que la mujer que me diste fue la que me obligó. Y la mujer dijo, es que la serpiente que pusiste en el huerto fue la que me engañó. Y siempre va siendo una cadenita. Este primer hijo de Oseas, Jezreel, nos recuerda que hay cristianos que se dan cuenta de su pecado, nos damos cuenta de nuestro pecado y nos escondemos. Pero ¿cómo podemos demostrar nuestra fidelidad a Dios por medio de este punto? Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero si tiene usted allí su Biblia en Proverbios 28, versículo 13, vamos a leer el versículo 14. Me encanta este versículo porque dice, si se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. ¿Cómo podemos demostrar nuestra fidelidad a Dios? Hermanos, demostremos nuestra fidelidad a Dios al tener una vida de constante arrepentimiento. Gloria a Dios porque tenemos un Padre perdonador. Gloria a Dios porque día a día tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Y no solo cada domingo, y no solo cada que celebramos una cena del Señor, sino todos los días tenemos la oportunidad de presentar nuestro arrepentimiento al Señor. Pero claro, tampoco podemos caer como los romanos, que pecaban y pedían perdón, pecaban y pedían perdón. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El primer hijo de Oseas nos recuerda que hay cristianos que se dan cuenta de su pecado, pero en lugar de arrepentirse van y se esconden en algunas excusas. Pero el segundo hijo de Oseas, vamos a verlo en Oseas 1, versículo 6. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, ahora es una chica. Y dice, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Sabe? Este nombre, Lo Ruhama, la primera palabrita, Lo, significa no, significa una negación, significa algo que es contrario. Ruhama significa compadecido o que tendrá compasión. Pero Lo Ruhama significa no compadecido, nunca conoció la compasión de su padre. Lo Ruhama no supo cómo era tener la compasión de su padre, no porque su padre no fuera compasivo, sino porque nunca supo quién era su padre. Había sido concebida o había sido producto de la infidelidad de Gomer hacia Oseas. Este segundo punto, mientras que el anterior era nos hace recordar el que se da cuenta de su pecado y va y se esconde, este segundo hijo, o más bien segunda hija de Oseas, nos hace recordar o hace énfasis en aquel que no conoce a su padre. ¿Sabe? Un estudio muy famoso que se llevó a cabo hace algunos años, en donde se explicaba por qué existen tantos crímenes, no solamente en México, sino en todo el mundo, se llegaron a dos principales razones. Una, a padres ausentes. Dos, a la falta de corrección. Es por eso, hermanos, que los padres juegan un papel muy importante. Juegan un papel tan importante en la vida de los hijos por el hecho de la corrección. Y sabe, a pesar de que Oseas fue como un padre para Lo Ruhama, el nombre de esta chica nos hace recordar la importancia de la corrección o la disciplina que muchas veces podemos tener como cristianos o como hijos de Dios. La disciplina es un proceso doloroso que, a pesar de que a nadie le gusta, todos como cristianos lo necesitamos. Dios lo utiliza día con día con nosotros para moldear nuestra vida y debemos entender que la corrección de Dios es un privilegio que no todos tienen. Una persona que no tiene a Dios como padre no es corregido. Y nosotros lo tenemos.
Por lo tanto, debemos verlo también, hermanos, como un privilegio. Cuando un padre disciplina a su hijo, lo está preparando para que sea lo que él quiere que sea. Un buen padre desea que su hijo sea obediente, diga la verdad, sea honrado, sea diligente. Y si eso lo hace un padre en la carne, imagínese las expectativas que Dios quiere también para con nosotros. Un buen padre comienza con una buena educación de su hijo a muy temprana edad. Es más, desde que nace. Y sabe, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, desde ese momento Dios nos empieza a enseñar. Por eso es que siempre es muy necesario también un discipulado de primeros pasos. Porque a pesar de que nos puede ser complicado estar aprendiendo, estar siendo constantes en un discipulado, estar confiándole en nuestra vida a una persona también para que pueda ayudarnos a la luz de la palabra de Dios, todo eso es complicado, pero sabe, es parte de nuestra madurez. Es parte de nuestro crecimiento. Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de las circunstancias también. Claro, lo más seguro siempre va a ser su palabra, la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro. Pero el Señor también nos habla por medio de circunstancias. Por ejemplo, ¿cuántos en este tiempo de cuarentena no hemos aprendido muchas cosas? Y mi hermano, si nosotros regresamos el día que termine todo esto, no sé cuándo termine, en unas semanas, en unos meses, en unos años, el día que termine todo esto, si nosotros regresamos siendo la misma persona, de nada habrá servido toda esta circunstancia. El Señor nos enseña por su palabra, por circunstancias, pero también nos enseña por medio de las pruebas. El Señor coloca allí las pruebas para hacernos crecer también. Hermano, este segundo punto nos recuerda también que hay personas que no conocen a su Padre, que no se dejan enseñar, que no dejan ser corregidos, no se dejan ser disciplinados. Pero ¿cómo podemos demostrar nuestra fidelidad a Dios por medio de este punto? Demostremos nuestra fidelidad a Dios al tener una vida con un corazón moldeable, un corazón sensible. Gloria a Dios que tenemos un Padre que nos corrige. Agradezcamos también a nuestro Dios por eso. Y vamos en último lugar, porque se nos está yendo el tiempo. Vamos a ver el último punto. Vamos a ver el último hijo de Oseas. Dice el versículo 8. Después, Oseas 1:8 dice, después de haber destetado a Lo-Ruhamah, concibió y dio a luz un hijo. Otra vez es otro varón. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Se acuerda otra vez? Lo-Ami, otra vez la preposición lo, que significa negación otra vez. Lo-Ami significa no son mi pueblo y no soy su Dios. ¡Qué palabras tan fuertes! Porque hay capítulos en la Biblia, por ejemplo Hebreos 11, donde se nos habla de los famosos héroes de la fe. Hay partes en las cuales Dios dice, y yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y hay muchas veces en las cuales Dios se siente orgulloso de poder ser el Dios de algunas personas que le son fieles. Pero con personas infieles, dice que Dios dice, ellos no son mi pueblo y yo no soy su Dios. En el Nuevo Testamento dice que habrá personas que un día lleguen y digan, Señor, pero yo te seguí, yo te serví, yo estuve en tu iglesia. Yo estuve allí cada semana, yo veía las transmisiones de YouTube y el Señor va a decir, ¿quién eres? No te conozco, no eres mi pueblo y no soy tu Dios. Lo-Ami nos hace recordar que en casa puede haber uno que otro extraño siendo infieles a Dios, pero dentro de la misma iglesia. Lo-Ami tampoco era hijo de Oseas, pero aún así Oseas no lo echó fuera. Oseas lo tuvo en casa, lo tuvo bajo su propio techo, pero no era su hijo. Hay personas que se encuentran dentro de la iglesia, pero no forman parte de la familia de Dios. Este tercer hijo de Oseas nos hace recordar que hay personas que viven en casa, pero no son parte de la familia. Yo no sé cuántos años permaneció Lo-Ami debajo del techo de Oseas. Tampoco sé cuántos años tenga usted como cristiano, hermano, congregándose en una iglesia cristiana. A lo mejor lleva unos cuantos meses. Bueno, déjese corregir y enseñar por Dios como el segundo hijo. Quizás tenga 5 años en la iglesia. Quizás tenga, no sé, algunos cuantos años más congregándose fielmente. Pero a lo mejor nunca ha tenido un encuentro verdadero con Dios. Dice la palabra de Dios que hay personas que van a decir, Señor, Señor. Y dice, y ellos no entrarán en el reino de los cielos. Querido amigo,
Quizás este sea el punto más importante para ustedes. Quizás habrá personas el día de hoy que estén viendo aquí nuestro culto y quizás aún no están seguros si forman parte de la familia de Dios. Yo quiero animarte a que el día de hoy puedas demostrar tu fidelidad a Dios al confiarle tu vida al Creador. ¿Qué te parece si el día de hoy puedes decirle a Dios: querido Dios, yo el día de hoy no pertenezco a tu familia? El día de hoy yo no formo parte de este grupo, no porque sea un grupo que se congregue y que crea lo mismo que yo, sino porque es un grupo que ha creído en el sacrificio de Cristo en la cruz, como el canto que entonamos: sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión. Yo te animo a que el día de hoy, si aún no estás seguro si formas parte de la familia de Dios, puedas pasar de muerte a vida. Vamos a concluir con este tiempo. ¿Cómo demostramos nuestra fidelidad a Dios? Confiándole nuestra vida al Creador. ¿Sabe? El nombre de Gomer es una palabra muy interesante, ya que tiene varios significados. Pero hay un significado en específico que me llamó mucho la atención. Ya sabemos cuál es el significado de Oseas, de los 3 hijos de Oseas, pero vamos a ver cuál es el significado del nombre de Gomer, la esposa infiel. El nombre o el significado o la traducción sería perfeccionamiento. Me llamó la atención porque, ¿sabe? El día de hoy podemos nosotros finalizar el estudio y llevándonos una mala imagen de Gomer, diciendo cómo es posible que le haya sido infiel al profeta Oseas, pobrecito Oseas, se ve que era una bien buena persona, y podemos el día de hoy llevarnos una mala imagen de Gomer, pero ¿sabe? El significado de su nombre nos hace pensar que nosotros somos como Gomer. Gomer significa perfeccionamiento, tal cual como nosotros lo estamos. Un día seremos transformados y renovados en un cuerpo perfectamente santo. Pero mientras eso ocurre, nos encontramos en una vida de perfeccionamiento también. Por algo el Señor nos enseña por medio del apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, cuando pecamos, no podemos escudarnos diciendo: es que pequé porque todavía soy como Gomer, estoy en perfeccionamiento, todavía tengo fallas. No podemos escudarnos ahí porque seríamos como el primer hijo de Oseas, aquel que peca y se oculta entre los árboles para refugiar su culpa. ¿Qué le parece si en lugar de eso demostramos nuestra fidelidad a Dios teniendo una vida de constante arrepentimiento? Pero también, en segundo lugar, también reconocemos que en muchas ocasiones podemos querer estar cerca de Dios, pero a veces no queremos recibir la corrección de Dios, como el segundo hijo de Oseas. Demostremos nuestra fidelidad a Dios al tener nuestra vida con un corazón que se deje moldear por la palabra de Dios. Un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que no solo se arrepiente diariamente, sino que también diariamente se deja enseñar por la palabra de Dios y no endurece su corazón a seguir aprendiendo de su palabra. Y en último lugar, no se olvide que dentro de la iglesia también hay muchos como Lo-Ammi que están allí, pero que no forman parte de la familia. Demuestre el día de hoy su fidelidad a Dios al confiarle su vida al Creador. Es muy sencillo poner nuestros ojos en otro lugar que no sea Dios, pero Dios es un Dios celoso. Cuando digo que es un Dios celoso, no me refiero a esos celos enfermizos que conocemos como humanos. El celo de Dios es un celo santo. Dios es un Dios celoso que desea tener toda nuestra atención solamente para Él. Haga de Dios su prioridad, hermano. Enamórese de Dios y deseche todo aquello que le hace alejarse de Él. Vamos a orar. Para aquellos que se encuentran todavía como el tercer hijo de Oseas, como Lo-Ammi, que aún no saben si forman parte de la familia de Dios, ¿qué te parece, querido amigo, querida amiga, si puedes orar así? Dile a Dios: bendito Dios, yo reconozco el día de hoy que no formo parte de tu familia. Reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me lleva al infierno. Reconozco que mi pecado tiene una consecuencia. Pero Dios, gracias, porque el día de hoy tengo esperanza. El día de hoy reconozco que mi pecado me separa de ti, pero que el día de hoy, si te recibo en mi corazón, puedo ser salvo.
Dile hacia Dios, dile: Dios, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Perdóname por ser una persona infiel como lo era Gomer. Pero Dios, gracias porque eres un Dios perdonador que me ama y me da una segunda oportunidad. En el nombre de Jesús. Bendito Señor, Padre Celestial, mi Dios, gracias. Gracias porque, Señor, a través del profeta Oseas nos damos cuenta, mi Dios, que no somos personas infieles como Gomer. Pero, mi Dios, gracias porque nos da una oportunidad más para ponernos a cuentas el día de hoy, para poder desechar nuestra infidelidad y poder corresponder con fidelidad también a usted. Señor, permita que el día de hoy podamos también ser cristianos que tengan una vida de constante arrepentimiento, que tengamos un corazón que nos dejemos enseñar por su palabra, pero que, mi Dios, también tengamos un corazón confiado en que nuestra vida se encuentra solamente en el centro de su voluntad. Agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pedirle al grupo de alabanza si puede pasar y vamos a entonar un segundo bloque de cantos. Y bueno, hermanos, esta siguiente canción habla del poder de Jesús. Jesucristo no solamente tuvo poder para hacer muchos milagros como nosotros ya conocemos, como, no sé, tal vez sanar enfermos o resucitar muertos. ¿Saben? El milagro más glorioso que pudo haber hecho es el que disfrutamos el día de hoy, y es el de su salvación. Cuando Jesús murió en la cruz, nos salvó del pecado, de la consecuencia del pecado, y ahora podemos vivir en santidad, agradando a Dios Padre. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan don y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me acepta. Vengo a ti otra vez, vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Todos juntos. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció,
en la muerte venció. Bueno, hermanos, por último, vamos a cantar esta hermosa canción que se llama Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos al principio. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Bueno, hermanos, pueden tomar sus lugares. Muy bien, mis hermanos, vamos a despedir este domingo que fue de mucha bendición con estas alabanzas, con este mensaje. Un día hermoso porque lo estamos atendiendo, las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos, antes de despedirnos, que tenemos varios anuncios. Recordemos que los domingos a las 10 de la mañana nos estamos conectando a través de la página de la iglesia en Facebook o en YouTube para estar escuchando el mensaje de cada semana. No se nos olvide, hay que estar ahí compartiendo, porque al final de cuentas no nada más es para alimentarnos nosotros, sino que este alimento lo podemos mandar a todos nuestros conocidos. Hay que compartirlo ahí, animar a los demás a que puedan estar atendiendo este servicio de los domingos. También tenemos la oración todos los días, recordemos todos los días, 7:30 de la noche, estamos en nuestro tiempo de oración como iglesia. Acuérdense, lunes y viernes lo tenemos a través de la sala de Zoom, los demás días a través de lo que es WhatsApp, sin ningún problema, 7:30, ahí vamos a estar atentos para que podamos estar atendiendo esta situación. También jóvenes, todos los viernes a las 5:30 tienen ahí su reunión con mi hermano Eric Froilán a través de la sala de Zoom. Recuerden estar conectados, no es para ver si están haciendo algo o no, sino es para compartir la palabra de Dios, ser edificados, seguir creciendo en su palabra y tener una convivencia entre ustedes como jóvenes, que no se pierda eso. No se olviden estar ahí los viernes 5:30 a través de la sala de Zoom.
También quisiera agradecerle a todos los hermanos que han sido fieles, ahí guardando sus ofrendas a través de cada que Dios les bendice, ahí en un sobrecito, como ustedes las estén guardando. Y sería bueno buscar alguna opción para poderla hacer llegar a la iglesia. Puede ser mandándole un mensajito al pastor, una llamada, para coordinar cómo poder llevar esas ofrendas hacia la iglesia. Muy bien, mis hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar para despedir este tiempo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque tú nos has permitido el tener este tiempo para alabarte, para adorarte, Señor, a través de estos cantos, de este mensaje y la unión entre la iglesia, Señor, y aquellos que nos vieron, que son invitados. Gracias porque tú permites todo esto, Señor. Y ponemos en tus manos esta semana que está iniciando, que tú nos bendigas, que tú nos cuides, Señor, y que tú cuides a todos aquellos que están enfermos, aquellos médicos, aquellos que están trabajando, Señor. Que tú les cuides su salud, cuides a las familias y que el próximo domingo nos podamos reunir nuevamente para adorarte y glorificarte. Gracias te damos por ello en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues que tengan una excelente semana bendecida y nos vemos por aquí el próximo domingo.